Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jordi Benítez Cruz y continuando con el siguiente video de automatización de tanques elevados, hoy trabajaremos con el módulo de la demanda, análisis de la demanda, para lo cual este formulario nos muestra los métodos con los cuales podemos obtener eh, dicho cálculo y también tenemos un cuadro de lo que es las simulaciones, consumo y dotación, almacenamiento. Bueno, primeramente vamos a trabajar esta pestaña donde dice método aritmético, en la cual nosotros tenemos las siguientes opciones, como podrán ustedes observar. El análisis intercensal y postcensal dentro del método aritmético. Eh, para poder yo tener mejor referencia sobre este método, yo tengo una hoja de Excel. Este libro se llama Base de Datos Censo, en las cuales ustedes observarán que tengo en una columna los años y la población. Bueno, esto es un ejemplo sobre cómo funciona dicho método. Primeramente tenemos que ya hallar los valores intercensales, y un valor intercensal, como se puede observar, es este de acá, para posteriormente poder hallar los siguientes valores que se encuentran en la parte de abajo. Dicho esto, empezaremos a convocar al libro. Damos al botón importar y nos sale acá tres hojas, tres libros. Como les decía, se encontraba en base de datos censo la hoja. Bueno, la hoja se llama hoja 1 y lo que va a hacer el programa es importar al formulario los datos que teníamos en Excel. Estos datos, como ven, se les va a calcular en un cálculo post-censal. Por lo tanto, lo elimino. Lo que queremos ahora es calcular el método, por el método intercensal, el valor que ustedes pueden observar acá, ¿no? Ya. Cálculo intercensal. Entonces le damos al botón calcular. Nos aparece un pequeño cuadro eh, mostrándonos que existen 7 datos, ¿no? Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el valor que anteriormente había, como aceptar, y nos abre automáticamente un documento en Word mostrándonos la parte teórica de lo que es el método y posteriormente calcula el valor para lo que es el valor intercensal, ¿no? Como se puede observar acá. Y luego el documento que les mostré, el libro que les mostré en el inicio, vuelve a aparecer, pero si se fijan, crea una nueva hoja en las cuales inserta el valor de intercensal. Si ustedes pueden observar este dato de acá, el valor acá era 0, pero sin embargo acá ya lo ha creado. Lo que hago es lo siguiente: como ya he determinado este valor por intercensal, voy a completar los siguientes valores con 0 y lo voy a guardar. Recuerden que todos estos datos están en una nueva hoja llamado intercensal, por lo cual yo lo voy a guardar y lo voy a volver a cerrar. ¿Qué voy a volver a hacer ahora? Voy a desactivar esta pestaña y voy a volver a importar el libro. La hoja se llama intercensal, ¿no? Aceptar. Entonces me indica acá la información que se ha cargado la importación correctamente. Correcto. Entonces, si ustedes se percatan, yo tengo los mismos valores que tenía en el libro. Simplemente lo he importado a este formulario. Entonces, como ya tengo los siguientes valores, lo que voy a hacer es calcular el valor post-censal. Entonces le voy a dar a calcular. Me dice que existen 10 datos de tabla y yo obtengo los siguientes resultados. A mí
dentro del mismo libro creado, dentro del mismo archivo, se crea otra hoja llamado post censal, en los cuales completa los siguientes datos, ¿no?, del método aritmético. Para mayor información nosotros podemos ir acá y podemos observar la teoría del reporte automático, ¿no? Con las siguientes fórmulas se ha empezado a calcular. Esto es un proceso iterativo. Entonces, ya habiendo creado los siguientes datos, yo tengo una conclusión de análisis. Me dice que en el año 1938 la cantidad de habitantes era de 1200 personas. Y ahora, por el mismo método que ustedes ven acá, por el método aritmético, se estima que para el año 2033, como pueden observar ustedes acá, la población será de 7.634 habitantes según análisis aritmético. Muy bien, esta es una pequeña muestra para no alargar mucho el video. Lo mismo puede suceder o lo mismo debería de darse en lo que es el método geométrico. Obviamente los valores van a variar según al método, pero la variación no debe ser muy estrecha. Bueno, como les decía, para que este video sea lo más didáctico posible, voy a pasar a la siguiente pestaña donde dice consumo y dotación. Mayormente esto lo vemos en el capítulo de abastecimientos, en la cual podemos observar que la población del método aritmético, que es 7.634 para el año 2033, se ha llevado acá, ¿no?, el mismo dato. Ahora, ustedes saben que para el análisis de la demanda se tiene que utilizar lo que es la dotación, ¿no? La dotación acá nos muestra un cuadro donde nos indica un cierto parámetro. Por ejemplo, entre 2.000 a 10.000 habitantes tenemos el tipo de dotación 120, 150 y 150 para lo que son los tipos de climas. En este caso asumiré que es un clima templado, en la cual mi valor de 7.634, como se observa acá, corresponde a esta opción. Entonces yo pondré mi dotación de 150. Ahora, ¿qué es el caudal medio? El caudal medio está representado por la siguiente fórmula. Caudal medio es población por dotación entre 86.400. Esto, 46.800 son los segundos, ¿no? 86.000. Si usted multiplica 300, si usted multiplica 60 por 60, 60 minutos por 60 segundos, entonces usted va a llegar a un resultado de 86.400. A ver. Ya. Es lo siguiente. Es 60. Es la multiplicación de 60 minutos por 60 segundos por 24 horas. Si nosotros sumamos todo eso o multiplicamos, podemos llegar a esta cantidad de acá. Entonces, esos valores se van a calcular de acuerdo a los coeficientes. Estos coeficientes nos aseguran o nos da un factor de seguridad. Por ejemplo, yo tengo este coeficiente de seguridad, te dice de entre 2.000 a 10.000 habitantes el coeficiente será de 1.50. Entonces yo consideraré ese valor. Ahora tenemos el siguiente valor. Entre 2.000 a 10.000 habitantes el coeficiente es de 2.50. Muy bien, entonces consideré 2.50. La zona, ¿qué tipo de zona? Voy a asumir que es una zona comercial, en la cual yo obtendré los siguientes valores. 13.2
25 litros por segundo, lo que es el caudal medio. El caudal máximo diario es de 19.88 y el caudal máximo horario es de 49.69. Para lo que es el diseño de reservorios, nosotros utilizaremos el siguiente valor: caudal máximo horario. Entonces, lo que continúa es, hay dos opciones: analizar o simular. Yo quiero analizar el siguiente comportamiento. Muy bien, para que ustedes entiendan lo que representa este formulario, primeramente les tengo que mostrar el siguiente libro, que es reporte. Ya, bueno, este reporte es tomado de la empresa Moquegua, la empresa prestadora de servicios EPS Moquegua, en la cual mediante su caudalímetro data los siguientes valores. Desde la fecha, desde el primero de enero del 2018 hasta, bueno, pues tiene una cantidad de datos, ¿no? Vamos a analizar. Bueno, el último dato que tiene es el 2017. Bueno, esta es una data anterior. Entonces, nosotros vamos a analizar toda esta base de datos, ¿no? De 24 horas. Si se dan cuenta, acá existe desde la 0, cada 5 minutos se empieza a incrementar y acá tenemos lo que es el caudal, ¿no? El caudal, litros por segundo. Entonces yo voy a asumir 2 días, del primero hasta el 2 de enero del 2018, como ejemplo. Entonces indicaré las siguientes fechas: 01 del 2018 hacia el 02 del 01 del 2018. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener estos datos en los cuales ha habido el consumo, que lo ha registrado el caudalímetro. Voy a importar la tabla. Primeramente lo cierro. Y la hoja se llama datos, si lo han podido observar, ¿no? Entonces, el archivo, que es de acá, tiene la hoja llamada datos. Entonces lo que va a hacer el programa es cargar toda esa data y nos dará una breve simulación sobre el comportamiento de ese día en los cuales se han tomado los datos, o el consumo que la población se ha dado, ¿no? Como podemos observar, los datos ya han sido cargados al formulario y nos aparece un mensaje de información: se ha cargado la importación correctamente. Entonces, como les decía, ya tengo la información dentro de mi tabla de consumo horario. Lo que voy a hacer ahora es generar los datos, y el siguiente cuadro me muestra la cantidad de datos en las cuales hay entre la fecha 01/01/2018 y la fecha 02/01/2018. Le voy a dar a aceptar. Me muestra el caudal máximo que se ha registrado ese día de 37.1 y el caudal mínimo de 8.2. Me muestra la altura máxima del reservorio con los datos actuales y la cantidad de días que se analiza. Si tú restas 2 menos 1, tienes como diferencia 1, ¿verdad? Entonces es la cantidad de días que se ha analizado. Y acá es otra vez, ¿no?, el resumen: valores máximos, valores mínimos. Es la curva de masa, ¿verdad? Como les decía, acá tengo los valores ya calculados. Bueno, yo les estoy presentando los datos, pero para mayor información ustedes pueden informarse, o les puedo poner en el link de abajo la bibliografía correspondiente para el entendimiento de los datos.
Entonces, vamos a lo que es simulación. Como yo tengo los datos de acá, es conjuntamente con estos datos que voy a poder generar mi simulación. Si se percatan, en este cuadro tengo caudal versus tiempo. Entonces, como ven acá, ven la fecha de inicio y ven las horas a las cuales el caudal empieza a aumentar. Como les decía, este caudal ha sido registrado mediante un caudalímetro. Podemos observar que el caudal empieza a aumentar o el consumo empieza a aumentar a partir de las 8 de la mañana, ¿no? 8, 9, 10, 11. Vemos que el consumo más o menos llega a ser de 30, ¿no? 30, bueno, el consumo pico es exactamente a las 12, 12 y 30, ¿no? Acá lo que observamos es el comportamiento. El comportamiento, el consumo que la población de Moquegua de un sector está haciendo, ¿no? Está haciendo ese consumo. Más o menos a las 20 horas, 20, a las 22 y a las 23, vemos que el consumo es mínimo en comparación al día anterior. Podemos observar que este gráfico nos muestra didácticamente cómo es el comportamiento de los datos. Muy bien. Obtenido esta información, puedo yo empezar a diseñar o predimensionar un tanque. ¿De acuerdo? Entonces, yo obtengo la siguiente información. Bueno, población, como habrán visto en esta información, es de 7.634, lo cual jala esa información y lo pone como resumen. La fecha de inicio de análisis es el 0101 del 2018, la fecha de término es el 0201 del 2018, la duración de análisis para el dimensionamiento es de un día. Cantidad de datos. La cantidad de datos pues era de 288 datos. Acá nos muestra cada parámetro de la base de datos que teníamos en el libro de Excel. Nos muestra todos los datos, el nivel máximo, el nivel mínimo. A nosotros estos datos son representativos. Realmente nos importa como información secundaria la altura máxima y la altura mínima, porque nosotros en función al consumo vamos a poder predimensionar un nuevo tanque. Por ejemplo, estamos asumiendo un radio de 10, profundidad de 3.50 por diámetro de 20, en las cuales yo opto por estos datos es en función al volumen. Miren, para mayor información o para que la información sea más explícita, vamos a crear un reporte en Word donde nos mencionará el paso a paso del cálculo de los datos predimensionados. Damos clic en reporte en Word y automáticamente se genera un documento automatizado en Word donde nos muestra parámetros, dimensiones, variables en las cuales empieza a actuar el programa, ecuaciones, fórmulas, ¿no? Nos calcula los valores secuencia a secuencia, paso a paso, ¿no? Mostrando todos los cálculos pertinentes al predimensionamiento de un tanque. Nos muestra el volumen y a continuación tenemos el siguiente dimensionamiento. Tenemos los datos de volumen, tenemos el radio, la altura, ¿no? Se ha calculado. O sea, este es un reporte automático que el programa ha generado. Bien, dicho esto, estos son datos referenciales, pero el reporte nos queda bien claro que el volumen es de 1100 metros cúbicos si lo redondeamos, ¿no? Acá también, para el resumen de redondeo nos dice acá que como radio tenemos 10, como altura tenemos 3.5 y diámetro de 20. Muy bien. Ahora bien, lo que podemos
ver a continuación es la forma como se ha trabajado. Se ha trabajado de forma vinculada, desde los datos al cálculo, la dotación, y también se pudo observar lo que es lo que también muestra la simulación, ¿verdad? Como pueden estar viendo, sigue iterando, pero la fecha, que quede bien claro, que la fecha inició el 01/01 del 2018. En almacenamiento tenemos los siguientes datos, ¿verdad? Bueno, para este primer video he querido consignar toda la expresión del programa para que pueda ser mayormente enfocado a lo que es al predimensionamiento y análisis de la demanda de un reservorio. Muchas gracias.